Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo episodio de Clínicas. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema del narrador en primera persona, específicamente cuando se cambia, porque yo ya tengo un video hablando de errores con el narrador en primera persona que les voy a dejar en la i de información, pero aquí vamos a hablar no de cuando el narrador es en una sola persona, o sea, cuando solo tengo un narrador en primera persona, sino cuando varios personajes se convierten en los narradores de la historia, que sería una novela de dos narradores de primera o novela coral. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, comencemos. Narrar en primera persona es darle la voz a un personaje para que nos cuente la historia. Y como tal, o sea, como un personaje, tendrá su propia cosmovisión, su propia ideología, sus propios intereses, su propia experiencia y su propia personalidad, las cuales terminarán interviniendo en el modo de contar las cosas, en el discurso. Obviamente también dentro de la identidad tenemos que tener en cuenta la edad, el temperamento, el tipo de apego, la posición socioeconómica, cosas de las que yo ya más o menos he hablado en videos anteriores que también voy a dejar en la i de información. Hay historias en las cuales los autores deciden cambiar de personaje narrador en primera persona, pero resulta que estos son completamente iguales, como si fuese que no hay diferencias más allá del nombre con el que se enuncian y algunos personajes con los que se relacionan. Y esto yo se lo atribuyo a la única razón de que los personajes en sí no están bien construidos. Puede que sean clichés, planos, unidimensionales o, como los llamé en varias ocasiones, personajes marioneta. Justamente es todo esto lo que hace que los personajes carezcan de personalidad, de intereses, de ideología, de cosmovisión o de carácter propio, lo que terminará viéndose reflejado en la narración. Por supuesto, entonces, si yo tengo personajes poco definidos, que no tienen una personalidad marcada, entonces cuando los pongo a enunciar va a terminar siendo lo mismo. Va a terminar sonando exactamente igual e incluso usando las mismas palabras. Y se nota mucho, sobre todo cuando quiero darle a estos personajes, o cuando se quiere dar a estos personajes, características muy diferentes que al fin y al cabo no terminan afectando la narración como deberían. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar el problema de que nuestros narradores en primera persona no tienen una personalidad marcada o no se diferencian entre sí? Pues el primer consejo es que solo elijan un personaje narrador si ustedes aún no son muy diestros en esto. No se va a notar tanto si no le dan una personalidad definida a su personaje narrador el hecho de no cambiarlo por otro, o sea, de no cambiar de personaje narrador, de que por ejemplo del protagonista o de la protagonista que pase al protagonista o a la protagonista que sería otro. Si quieren, digamos, contar desde la perspectiva, entre comillas, de dos personajes o varios, pero no son muy diestros en esto, lo que también pueden hacer es apropiarse de la perspectiva, quedarse con la perspectiva, pero usar un narrador en tercera persona. Entonces se entenderá que la narración sea más uniforme porque esta estará como contada a través de otro, no del mismo personaje. Entonces la narración no va a estar tan afectada y al personaje se lo puede ver a través de un filtro, pero lo que sí pueden hacer es conservar la perspectiva. O sea que, por ejemplo, se narra en tercera persona lo que le pasó a un personaje, en el siguiente capítulo a otro, y así van formando su narración, pero en tercera persona. Lo que sí no es recomendable en ese caso es que mezclen todas las perspectivas en un mismo capítulo. Preferentemente vayan capítulo en capítulo, personaje en personaje. Y el último consejo es que si de verdad definitivamente ustedes quieren narrar de dos o más personajes en primera persona, es que traten de mentalizarse cómo es ese personaje y cómo contaría la historia. Y para eso les traje un ejemplo de una autora que yo creo que usó muy bien este recurso, que es Brenda Navarro en Casas Vacías. En el caso de Brenda Navarro, ella usó dos narradoras en primera persona
una de las cuales era una mujer, digamos, de buena clase social, pero con una personalidad muy desagradable, y la otra era una mujer más bien popular, de una personalidad como, o sea, que tenía un temperamento muy fuerte, pero un carácter muy débil. Voy a leerles primero un fragmento del primer personaje y luego del segundo, y ustedes me podrán decir en los comentarios si les parece que es diferente o no. Vi poco. ¿Qué vi? Busco entre la urdimbre de recuerdos visuales cada detalle de los hilos conductores que me lleven, al menos un segundo, a saber en qué momento, cuál, no volví a ver a Daniel. ¿En qué momento? ¿En qué instante? ¿Entre qué gritito de su cuerpo de 3 años contenido él se fue? ¿Qué fue lo que pasó? Vi poco. Y aunque caminé entre la gente gritando su nombre repetidas veces, el oído se me volvió sordo. ¿Pasaron carros? ¿Había más gente? ¿Cuál? ¿Quién? No volví a ver a mi hijo de 3 años. ¿Qué has pensado de lo que te dije? Pues lo sigo pensando, me dijo y me dio un beso para callarme la boca. Oh, Rafa, te estoy hablando en serio, pero él nada más se reía y me besaba o me metía mano. Yo me enojaba pero me aguantaba porque tenía miedo de dejarlo y de que me persiguiera y no me dejara en paz, como le hacen todos. Así que me conformaba con esperarlo a que dijera que sí. Bueno, yo creo que en ambos fragmentos, aunque sean bastante cortitos, se nota muy bien cómo cambió el vocabulario, el modo de expresarse, uno tan directo, el otro que es como un poco más complicado. Y además, o sea, los temas de los que hablan en sí es que están muy diferentes. La verdad que en ese sentido está muy bien construido. Y si ustedes quieren hacer un relato así con 2 narradores muy diferentes, pues los invito a que tomen como modelo esta novela de Brenda Navarro, que es Casas Vacías. Esa sí ya es como para mostrar personajes de distintas clases sociales. Otro ejemplo del uso de narrador en primera persona que no cambia tanto la clase social de los personajes, por ejemplo, puede ser Alguien está mintiendo de Karen McManus o Catedrales de Claudia Piñeiro, donde notamos que quizás no cambia el vocabulario o no tantos modos de expresión de los personajes, pero sí cambia el punto de vista, sí cambian sus intereses e incluso la intención que tienen al contar el relato, y si se justifican o no, si se defienden, o digamos las emociones que los embargan cuando cuentan lo que están contando. Y bien, gente, esto es todo por este video. Lo que les conté les fue útil para su ficción. Háganmelo saber por favor en la parte de los comentarios, tanto si comparten mi opinión o tienen una diferente. El próximo tema que vamos a tocar en esta sección será la poca fluidez del texto. Ya saben que si les gustó este video no olviden dejar su pulgar arriba, y si les interesa mi contenido se pueden suscribir, gente. Yo los veo en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y adiós.